Bueno, para varias dudas que surgen sobre este tema, tenemos al licenciado Álvaro Aguilar, especialista laboral del bufete Aguilar. ¿Ya lo tenemos? ¿La señal de don Álvaro? Sí, ahí está. Ya está con nosotros el licenciado Álvaro Aguilar. Don Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. Muchas gracias por la invitación. No lo mencioné completo, es el bufete Aguilar y... Castillo Lof. Castillo Lof, exactamente, ahí está. A partir de la firma de la publicación del decreto, será obligatorio para todo el sector público estar vacunado, licenciado Aguilar. Es correcto, de acuerdo a lo que indica el decreto que salió publicado hoy en la mañana, va a ser obligatorio para todo el sector público, precisamente para todos los empleados públicos, el tener la vacuna, el contar con el esquema de vacunación completo. ¿Las empresas privadas pueden exigir la vacuna del COVID-19 a sus trabajadores, licenciado Aguilar? Es correcto, de acuerdo a lo que establece la fundamentación del decreto, Ignacio, lo que se establece es que lo que se busca es precisamente como esta medida de sanidad, de salud pública, el buscar que los centros de trabajo no se conviertan en, llamémoslos, en un foco de infección o de contagio. Y dentro de la fundamentación lo que se establece es que precisamente el sector público que así lo desee implementar va a poder tomar la decisión para establecer como un requisito objetivo, como una medida preventiva, el establecer la vacunación obligatoria como un requisito objetivo para el puesto de trabajo. ¿Qué sanción se establecería al empleado público o privado que no quiera vacunarse? Bueno, esto es interesante porque el decreto en sí mismo no establece, don Ignacio, una sanción a tomar por parte de la empresa. Lo que sí establece es que debe existir un debido proceso de parte de la organización para implementar esta situación. Si desde un punto de vista laboral analizamos lo que las diferentes normas establecen, tanto el artículo 71 como el artículo 81 del Código de Trabajo, cualquier trabajador que se niegue a adoptar aquellas medidas preventivas que le han sido informadas y que están respaldadas legalmente por su patrono, podría tener una consecuencia en la estabilidad de su empleo. Inclusive podríamos considerar que dependiendo de la gravedad podríamos enfrentar un despido sin responsabilidad patronal una vez que el patrono haya adoptado y comunicado de una forma objetiva y razonable precisamente la obligatoriedad de esta medida como una medida preventiva dentro del centro de trabajo. Pero no hay una sanción claramente establecida para el que no quiera vacunarse. Correcto, el decreto fue omiso sobre establecer cuál es esa sanción. El decreto lo que establece es que el sector privado puede establecer esta medida y que el sector privado será el que tiene que seguir el debido proceso para hacer cumplir esta medida, pudiendo tomar las decisiones que considere oportunas. Aquí tendríamos que llenar esta laguna del decreto con las normas que establece el Código de Trabajo y todas las demás normas conexas que se han implementado, como es el artículo 3 de la Ley de Vacunación, el artículo 18 del Reglamento de Vacunas, asimismo con lo que establece el artículo 282, 285 del Código de Trabajo, en su relación con el artículo 71 y el artículo 81, que facultaría eventualmente el tomar una acción disciplinaria contra aquel trabajador que de una u otra forma no quiera cumplir con esta medida. Aquí, don Ignacio, es importante decir que las empresas tienen que aprender a fundamentar esta obligatoriedad de la vacuna de acuerdo al giro de negocio que tengan. Es muy importante que si van a solicitar o si quieren iniciar un proceso, un adecuado proceso para establecer este requisito como obligatorio, como una condición objetiva al puesto, que cuenten con la asesoría de un experto en salud ocupacional que les ayude a modificar o a desarrollar una política de salud ocupacional de forma tal que se pueda establecer el vínculo objetivo, el vínculo razonal, con base al cual este requisito de la vacuna, tanto del COVID como de cualquier otro de las 14 vacunas aprobadas por el artículo 18, resulta como un requisito objetivo para el puesto de trabajo, y una vez que tenemos esta política con esta fundamentación clara, proceder a brindarles a los trabajadores un espacio de tiempo para que cumplan con este requisito.
¿Puede la empresa negar el ingreso al centro de trabajo a las personas que no están vacunadas, sean trabajadores o terceros externos a esa empresa? Pues sí, señor. O sea, si la empresa implementa una política de salud ocupacional que contenga precisamente esto como un requisito para evitar el contagio dentro del centro de trabajo, definitivamente la empresa podría negar el acceso a tanto a sus trabajadores como a personas que brinden servicios tercerizados, outsourcing o incluso, si fuera el caso, a otras terceras personas, en virtud de que lo que se está buscando es precisamente una medida preventiva a nivel nacional para evitar que se siga propagando esta enfermedad, y lo que se quiere evitar es que los centros de trabajo no sean llamémoslo, un foco de contagio que pueda también afectar el cierre de una organización, ya sea de una forma temporal, por un brote del virus dentro de la organización, dentro del centro de trabajo. La empresa puede preguntar expresamente al trabajador si ha sido vacunado y tiene derecho a guardar esa información, licenciado Aguilar. Este es un tema interesante y tenemos que llenar esos vacíos con otras leyes conexas que tenemos en el país, como en este caso sería la Ley de Protección de Información Personal o Sensible. Don Ignacio, desde el momento que la empresa adopte esta medida de la forma correcta, tal y como lo mencionamos previamente, la empresa va a poder solicitar a sus trabajadores que la acrediten que tienen el esquema de vacunación. Obviamente podemos encontrar trabajadores que presenten el carnet de vacunación. Sin embargo, nuestra recomendación es que las empresas soliciten el proceso de certificación que tiene habilitado el Ministerio de Salud, a fin de evitar encontrarnos con algunos carnets de vacunación tal vez de dudosa procedencia, y que pueda la organización de una u otra forma verificar que efectivamente la persona cumple con este requisito. Ahora bien, aquí sí es muy importante dar una sociabilización de este tema, don Ignacio, porque si bien la empresa va a tener el derecho de solicitar esta información, va a tener también que tener un debido proceso para la custodia y almacenamiento de esta información. Esta información, la información médica, es una información que es altamente confidencial, que es altamente sensible y que la empresa la va a poder recoger, la va a poder revisar única y exclusivamente para los efectos para los cuales son solicitados. Es una información que no vamos a poder compartir con ningún tercero y por ende la empresa o el patrono además va a tener que establecer un protocolo, llamémoslo de esta forma, para respaldar la custodia de esta información de una forma responsable, de forma tal que no exista dentro del centro de trabajo un listado público de quiénes son aquellas personas que se han vacunado y quiénes son aquellas personas que calzan dentro del régimen de excepción que tiene dispuesto el Ministerio de Salud para cada uno de los protocolos de vacunas existentes en el país. Licenciado Aguilar, ¿no se viola el derecho a la intimidad de una persona al exigirle que diga si está vacunado o no está vacunado? Bueno, el tema es altamente interesante desde un punto de vista constitucional, don Ignacio, y he visto distintos abogados constitucionalistas todavía expresando algún nivel de criterios contrapuestos. Hay quienes consideran que hay una violación al ámbito de intimidad, hay quienes consideran que no necesariamente. Lo cierto es que la Sala Constitucional lo que ha establecido al día de hoy es que esto es un tema de salud pública, que los principios, llamemos, los derechos no son absolutos en sí mismos, sino que encuentran un límite y que esos límites van a estar progresivamente adecuados a lo que son el derecho a la vida y el derecho a la salud pública. Y mientras esa sea la tesis de la Sala Constitucional, mi posición sería que no hay una violación al derecho de intimidad, siempre y cuando la empresa o el patrono esté actuando dentro del marco legal, con un fundamento objetivo, con una normativa interna que así lo avale y que le pueda garantizar al trabajador de una u otra forma la confidencialidad de la información a la que va a tener acceso. Para valorar los dos puntos de vista, personas que están en contra de la vacunación dicen, por ejemplo, que se estaría cayendo en una discriminación si, por ejemplo, en un restaurante no se deja entrar a una persona que no presente su carnet de vacunación.
Bueno, sí, desde un punto de vista comercial habría que analizar los diferentes derechos que surgen ahí, don Ignacio. Hay restaurantes que no lo dejan entrar a uno sin camiseta o sin zapatos. Entonces también hay un derecho que puede tener el comerciante de elegir quién ingresa y quién no ingresa a su comercio como tal. El tema, yo creo, de si va a ser discriminatorio que una persona pueda ingresar, por ejemplo, a un restaurante o una tienda con o sin la vacunación, va a ser un tema que se va a desarrollar más adelante. Desde mi concepción como laboralista, sí hay un tema de centro de trabajo y la empresa, el patrono, tiene la obligación también de velar, llamémoslo así, por la integridad de su centro de trabajo y podría, para garantizarle a sus trabajadores de una u otra forma, que el centro de trabajo es un centro, llamémoslo, lo más seguro posible, donde ellos pueden tener una expectativa razonable de que no van a sufrir una enfermedad de carácter infecto-contagioso. Me hacen una pregunta que me llama mucho la atención. Miles de costarricenses que fueron a vacunarse fuera del país se vacunaron con la vacuna de Johnson. En nuestro país, las únicas 2 vacunas que se están aplicando son la de Pfizer y la de AstraZeneca. Si una persona presentara su carnet de vacunación con la vacuna de Johnson, ¿podría tener algún problema? Bueno, desconozco si técnicamente podría tener un problema. Creo que para poder resolver esto, debería esta persona presentar y hacer el proceso de certificación digital de vacunación ante el Ministerio de Salud. Creo que sería el Ministerio de Salud quien en última instancia podría avalar si este esquema de vacunación es válido en nuestro país. Y la recomendación, como le repito, don Ignacio, las buenas y las mejores prácticas sería que cada persona que ya ha sido vacunada o aquellos que están en proceso de vacunarse, una vez que completan su esquema de vacunación, realicen el proceso de certificación que dispuso el Ministerio de Salud. Don Álvaro, ¿cuáles son las excepciones que la ley establece para que una persona diga no me puedo vacunar contra el COVID-19? Bueno, las excepciones que hay son de carácter médico, don Ignacio, y cada esquema de vacunación, cada vacuna tiene una línea diferente de régimen de excepción. En el sitio web del Ministerio de Salud podemos encontrar esas excepciones que, como le repito, son más de carácter médico, pero lamentablemente son las únicas que hay, y ya lo dijo la Sala Constitucional, el principio de objeción de conciencia, que no solo tiene que ver con un tema de aspectos religiosos, de la libre escogencia de mi religión, de mi culto o de mis creencias, sino también va un poco más allá sobre aquello que me puede obligar a mí el Estado a hacer o no hacer. Lo cierto es que ya la Sala Constitucional manifestó que esto tiene, como le digo, por el principio de reserva de ley, es un derecho que no es absoluto, calificando incluso la misma Sala Constitucional en los votos recientes que las únicas personas que estarían dentro de un régimen de excepción precisamente para no vacunarse serían aquellas cuyo un médico les pueda certificar que se encuentran con algún padecimiento de naturaleza físico o médico que los inhibe precisamente de contar con el esquema de vacunación. Y serían las únicas personas que podrían estar libres de ese tema. Y aquí, don Ignacio, hay que tener cuidado porque efectivamente hay muchas personas que podrían trabajar en una organización que solicita el esquema de vacunación y al tener estas personas este régimen de excepción deben de solicitar a su médico que les emita la certificación, avalar esta certificación ante la Comisión Nacional de Vacunación a fin de que esta persona, primero, no se le obligue a contar con el esquema de vacuna y segundo, la empresa va a tener que guardar suma confidencialidad de esta situación para que a lo interno de la organización no se generen tratos discriminatorios para estas personas que de una u otra forma no cuentan con el esquema de la vacuna. Licenciado Álvaro Aguilar, especialista en Derecho Laboral de el bufete Aguilar Castillo Lof, gracias por su tiempo, gracias por explicarnos más sobre este tema que indudablemente va a generar polémica, probablemente en sede judicial. Me imagino que en Sala Constitucional se van a ver pues casos de recursos, de acciones sobre estas disposiciones. Este es un tema, don Ignacio, país que definitivamente la Sala Constitucional va a seguir resolviendo en las próximas semanas y no descartemos en sede judicial, en los juicios laborales, este va a ser un tema también
altamente sensible en los próximos años. Muchas gracias, don Álvaro. A usted. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.